Al principio pensé que estaba fallando yo. Pensé que quizás no tenía suficiente habilidad. Pensé que me faltaba organización. Pensé que simplemente necesitaba adaptarme mejor al entorno laboral. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón inquietante. No eran errores aislados. No era mala suerte. Era un sistema interno estructurado de tal forma que hacía casi imposible cumplir todas las expectativas simultáneamente. Y lo más preocupante, ese diseño no parecía accidental. El primer choque con la realidad. Cuando entras en una empresa grande te venden una narrativa clara. Si trabajas duro, si cumples objetivos y si demuestras compromiso, crecerás. Ese discurso genera motivación inicial. Te esfuerzas, aceptas responsabilidades, te adaptas a los procesos internos, pero después de unos meses, empiezas a notar algo extraño. Las metas cambian constantemente. Las prioridades se redefinen sin aviso previo. Las reglas de evaluación se modifican mientras aún estás ejecutando las anteriores. Y cuando finalmente entregas resultados, ya están midiendo algo diferente. Ahí es donde comienza la frustración silenciosa, porque técnicamente estás cumpliendo, pero oficialmente nunca es suficiente. La estructura invisible que genera fracaso. Desde dentro pude observar cómo ciertos mecanismos organizacionales producen un efecto casi inevitable de agotamiento y bajo rendimiento aparente. Uno de esos mecanismos es la sobrecarga de tareas. Te asignan múltiples responsabilidades simultáneamente, pero sin reducir expectativas en ninguna de ellas. Es decir, más proyectos, más reportes, más reuniones, más indicadores de desempeño, pero al mismo tiempo disponible. El resultado natural es que algo termina ejecutándose con menor profundidad o calidad. Y cuando eso ocurre, el sistema registra ese resultado como prueba de ineficiencia del empleado, sin analizar que la carga inicial era irrealista. Objetivos contradictorios. Otro patrón extremadamente común es la existencia de metas que chocan entre sí. Por ejemplo, se te exige reducir costos, pero al mismo tiempo se te exige aumentar la calidad. Se te pide ejecutar rápido, pero también minimizar errores. Se te exige innovar, pero sin asumir riesgos que puedan generar desviaciones. Cada una de esas metas es válida individualmente, pero juntas crean un entorno donde cumplir una implica comprometer otra. Y cuando hay conflicto entre objetivos, cualquier decisión que tomes puede interpretarse como error. Eso coloca al empleado en una posición estructuralmente imposible, porque no existe una versión correcta única de ejecución. La ilusión del feedback. Algo que me llamó mucho la atención fue la forma en que se utilizaba la retroalimentación. En teoría, el feedback sirve para mejorar desempeño. En la práctica, muchas veces se convierte en un mecanismo para justificar evaluaciones negativas después de que el resultado ya está definido. Te dicen que deberías haber anticipado mejor. Te dicen que faltó visión estratégica. Pero esas expectativas nunca fueron comunicadas claramente al inicio del proceso. Es decir, te evalúan con criterios que aparecen después del resultado. Y eso convierte el sistema en algo impredecible. Y cuando algo es impredecible, es imposible optimizar tu rendimiento de forma consistente. La falta de recursos como norma. Otra señal clara es la asignación de responsabilidades sin asignación proporcional de recursos. Te dicen, esto es importante, necesita prioridad máxima. Pero cuando pides apoyo adicional, presupuesto o personal extra, la respuesta suele ser, hazlo con lo que tienes. Eso obliga al equipo a improvisar constantemente. La improvisación puede resolver emergencias, pero no sustituye una planificación estructural adecuada. Con el tiempo, ese déficit de recursos se convierte en desgaste acumulado. Y cuando los resultados bajan, la narrativa oficial señala al equipo, no al diseño organizacional que generó la limitación. La cultura del error como culpa individual. Quizás el mecanismo más peligroso es cómo se interpretan los fallos. En sistemas saludables, el error se analiza como oportunidad de mejora estructural. En sistemas disfuncionales, el error se atribuye automáticamente a la incompetencia individual. Eso crea miedo a experimentar.
miedo a proponer cambios, miedo a asumir iniciativas nuevas. Porque si algo sale mal, la responsabilidad recae completamente sobre la persona. Aunque la decisión haya sido aprobada por múltiples niveles jerárquicos, el resultado es una cultura donde nadie quiere arriesgarse, y sin riesgo, no hay innovación. Pero sin innovación, la empresa empieza a perder competitividad. El efecto psicológico en los empleados. Después de varios ciclos de frustración estructural, ocurre algo progresivo. Las personas empiezan a bajar su nivel de compromiso emocional. Ya no intentan superar expectativas. Solo intentan cumplir lo mínimo necesario para evitar sanciones o críticas. Se activa un modo de supervivencia laboral. Y cuando una organización alcanza ese punto, el rendimiento colectivo disminuye incluso si las capacidades individuales siguen siendo altas, porque el problema no es talento, es sistema. ¿Está diseñado intencionalmente para fracasar? Aquí viene la parte más interesante. Muchas veces no existe una conspiración explícita donde alguien diga, vamos a diseñar esto para que fracasen. Lo que ocurre generalmente es diferente. El sistema evoluciona con decisiones acumuladas que priorizan control, eficiencia administrativa o reducción de riesgos, sin considerar el impacto estructural a largo plazo sobre la ejecución operativa. Con el tiempo, esas decisiones crean un entorno donde el fracaso se vuelve casi inevitable para quien intenta cumplir todo al mismo nivel. Es un efecto secundario de malas estructuras, no necesariamente una intención maliciosa directa, pero el resultado final es similar. Reflexión final. Cuando trabajas dentro de una organización así, puedes pasar años pensando que el problema eres tú, que no eres suficientemente eficiente, que necesitas mejorar tu gestión del tiempo, que debes adaptarte mejor. Pero en algún momento empiezas a notar que incluso los empleados más talentosos terminan enfrentando las mismas dificultades, y ahí entiendes algo importante. Si muchas personas inteligentes fracasan bajo el mismo modelo, tal vez el modelo tiene fallas profundas. El verdadero desafío profesional no siempre es mejorar tu desempeño individual. A veces es reconocer cuándo estás operando dentro de un sistema que limita estructuralmente tu capacidad de éxito, y esa conciencia cambia completamente la forma en que ves tu entorno laboral. Bienvenido a Confesiones Corporativas,